¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Ensayo y Error, un espacio dentro del canal de Que Se Sepa, en donde llevamos la conversación a alturas insospechadas, que tiene de psicología, de filosofía, de cuestionamiento de hipótesis a veces locas, pero siempre en la profundidad que tú exiges de esta dupla tremenda, porque como siempre, aquí está acompañándonos el otro 50%, el otro gran pilar, como es mi querido amigo personal, Sergio Chilin. ¿Cómo está, querido amigo? Muy bien, pues siempre un agrado aprender y conversar contigo. Y bueno, este tema de hoy día es un súper temazo, pues. O sea, yo no sé si estoy eligiendo no hablar contigo realmente hoy día. Tal cual, porque el tema que vamos a hablar hoy día a muchos les va a generar un tremendo escozor, y aunque ustedes no lo crean, tanto de parte de antiguas religiones, ¿cierto?, que hicieron un trabajo serio al respecto, así como la neurociencia, que parece ya tener la respuesta, y no sé si te va a gustar, tiene que ver con el tema del libre albedrío, que por ahí pegan el palo con la cosa del destino, pero en realidad eso es más bien otro asunto. Pero la pregunta es, yo mando mi vida, yo elijo, acabo de levantar la mano derecha. ¿Es mi elección realmente hacer eso o todo depende de algo que ya está preseteado en este cuerpo que creo yo mandar y ser el dueño de mi vida? Y parece que es todo lo contrario. Podríamos partir con el ejemplo del famoso experimento de Livet que se conoce. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste aquello y cuáles fueron las conclusiones? Que eso salió en un programa de la BBC y el conductor que hace un programa científico sale y él dice, no me hablen, o sea, no sé qué voy a hacer ahora porque me acaban de demostrar que nada es como yo pensaba que era. Mira, el experimento de Oliveto es un experimento antiguo, pero bueno, que ha intentado ser replicado. Básicamente al tipo le ponen un electroencefalograma de estas gorritas que tienen así electrodos y dentro actividad eléctrica. Mm. Y Olivet en esos años, con la tecnología que había en ese tiempo, Ajá, le pidió a un sujeto lo siguiente: ¿sabes qué? Tú tienes que tratar de avisar cuando tú vas a querer mover una mano después. ajá. Entonces había que estar súper consciente del tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona miraba, por ejemplo, imagínate, Salfa está mirando así todo, y de repente dice, ya, como que ahora me dan ganas de mover la mano izquierda o el dedo Ujú. izquierdo. Y trataban de registrar la actividad cerebral en vivo. ¿Y qué Claro. es lo que descubrió Olivet? Al parecer había un desfase entre que tú decías que querías mover la mano y que movías la mano, donde curiosamente era al revés de lo que uno piensa. Primero se empezaba a activar el funcionamiento de la zona asociada a mover esa mano, después yo decía, quiero mover la mano, y después movía la mano. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que pasaba? La conclusión rara que llegó Libet, que después le dio 100 vueltas y se hicieron un montón de experimentos, porque uno al tiro puede decir, hoy sabéis que de repente hay un desfase en el experimento que explique esto, pero no, lo hicieron de tal manera que les podemos decir a la gente que básicamente la cuestión sí es así, sí funciona, pero básicamente llegó a la conclusión, quizás nosotros somos como un relator, así como los relatores de fútbol. Yo no soy muy bueno para el fútbol, pero ni para verlo. Pero siempre escucho las narraciones así como el trovador del fútbol, viene y viene la pelota, y aquí viene Alex, y viene ahora Vidal, y pega. Nosotros seríamos eso, seríamos una especie de cronista de un partido de fútbol que está haciendo jugada allá afuera, que nosotros no tenemos Ajá. nada que ver. Entonces la Y, conciencia sería eso, sería básicamente un locutor, no sería el que define las acciones, igual que el trovador del fútbol no define que Alexis le dé la pelota a Vidal. Él lo está exacto. viendo, él lo está haciendo súper rápido, entonces podríamos creer hasta como que él lo está haciendo, pero no tiene nada que ver, él es simplemente un narrador. Eso sería la conciencia y la voluntad para Libet. Exacto. Bueno, fíjate que lo que está diciendo Sergio es súper importante porque, como bien decía, años atrás, este hombre decide llevar a cabo este experimento. Y con el paso del tiempo, esto se ha vuelto a repetir de manera más compleja en el día de hoy, con todas las posibilidades que nos permite la tecnología computacional. Y lo complejizaron este experimento. Entonces, le pusieron a unas personas, imitando un poco el experimento original, un par de botones. Y le dijeron, tú puedes elegir el botón izquierdo o derecho y tú lo aprietas cuando tengas tus ganas o con tu voluntad quieras hacerlo, incluso rechazando tus ganas. Así como tengo ganas, pero no lo voy a hacer. Perfecto. Y al otro lado, que estaban leyéndole toda la actividad cerebral, e incluso también algo que estaba conectado al brazo, que era obviamente el miembro que iba a operar en aquella instancia. Bueno, el resultado fue terrible porque
al final, calculando los tiempos, todos los científicos que estaban haciendo la revisión sabían lo que iba a hacer la persona antes de que ella decidiera y mucho antes de que lo hiciera. Incluso cuando la persona decía, ya, botón derecho, izquierdo. Voy a votar el derecho, pero no me hago caso y pongo el izquierdo. El científico ya tenía tiqueado de antes, va a apretar el izquierdo. Ya, ¿qué pasa con eso? Significa, como bien explicaba Sergio, de que al parecer nosotros somos meros testigos de una película que transcurre, que llamamos nuestra vida, y que para que esa película funcione, así como un actor tiene que creerse el cuento de que por algún momento es Hamlet, el rey de Dinamarca, el príncipe de Dinamarca, tiene que interpretarlo. Vale decir que nuestro software cerebral es necesario que nosotros creamos, pensemos y que tengamos todo acomodado para creer que somos dueños de nuestras decisiones para que funcione la película, pero en realidad, neuronalmente medido, en realidad las cosas suceden por un misterio que es previo a la personalidad y las cosas que hacemos no dependen de nosotros, sino una decisión que está antes de eso que nosotros llamamos yo. Y eso Exacto. me parece que es terrible. O sea, para algunos, a mí me parece bacán porque me libera de muchas responsabilidades, de hecho. Exactamente. Claro, el dilema de la responsabilidad es el tema, porque mira, los filósofos, un poco viendo como el background de esto, tenían dos grandes teorías. Una, que es lo que se llama el determinismo. Si yo Ajá, conozco el funcionamiento de una mesa de billar y cómo van sus pelotitas, sus bolas, yo sé claro. perfectamente si pega una a la otra la dirección que va a tener. Es Ujú, todo determinado. claro. El otro planteamiento era del libre albedrío, de que tú eliges las cosas, pero nosotros vemos que el universo al parecer se mueve con leyes físicas que son deterministas, es decir, que si yo sé el pasado de algo, puedo saber lo que va a ocurrir a continuación, causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo Exacto. que pasa? La gente, los filósofos relativamente modernos dijeron, ya, ok, pero vamos a tener lo que se llama compatibilismo, que es decir, el universo es causal, es decir, está como una máquina que funciona de una manera completamente determinada, pero nosotros tenemos la capacidad interna de cambiar, de elegir. Por ejemplo, elegir me tiro a una piscina o no me tiro a una piscina. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, por ahí inventaron una idea que fusionaba estas dos cosas, que en el fondo existía un libre albedrío, pero las cosas que yo podía manejar internamente. Pero el mundo externo seguía siendo determinista. El problema viene cuando vienen estos experimentos que estamos hablando. Y el problema más heavy es el siguiente. Te voy a una historia real. Caso A de un ver, pedófilo, una ya. persona que abusaba de niñas, un tipo completamente normal de mediana edad, que no tenía ningún historial de pedofilia y que tiene en algún momento empieza a molestar a su hijastra de Ya. 9 años y se va a ir preso. Y justo antes de que lo metan preso en Estados Unidos pillan de que tiene un tumor cerebral. Y un tumor cerebral en el lóbulo frontal, acá. Mm. Le extirpan el lóbulo frontal y adivina qué pasa. ¿Qué? No Se le le acabó todo interesa el nada. impulso. Se le acabó la cuestión. Ahora el problema, pasa un año y el tipo empieza de nuevo a gustarle las cabras chicas. Ok. Lo empiezan a examinar y le creció de nuevo el tumor en la misma zona. Se lo explica de nuevo y más o menos controla su impulso. Entonces, ¿cuál es el problema? A nivel judicial, el tema del libre albedrío es fundamental, porque nos permite decir si alguien es responsable o no, como tú planteabas. Con copete soy responsable, si tengo una lesión soy responsable, si tengo una patología psiquiátrica soy responsable. Entonces en Mm, esto está la patada porque no se sabe realmente. Sabemos a partir del IBET solo una cosa, quizá yo no soy libre de hacer lo que quiera, pero quizá en el mejor de los casos tengo la capacidad de no hacer algo teniendo la posibilidad de hacerlo. Es un poco como el ajá. dilema de los superhéroes. Yo tengo Perfecto. un gran poder, pero puedo elegir no hacerlo como Superman Mm, porque sé que puede hacer daño a otro. Entonces ya. yo puedo reprimirme en el fondo. Eso sería todo lo que podría hacer. Y al reprimirse se generan todo el negocio, lo digo de buena manera, de la psicología, que es entender los problemas de la identidad, que por no poder ejercer aquello que son mis impulsos naturales, comienzo a crear todas estas cáscaras neuróticas y todo lo demás. Pero mira, tú dijiste algo muy interesante. Déjame llevarlo para el lado de las religiones de respeto, aquellas que hacen análisis reflexivo, filosófico, introspectivo, no aquellos que creen así ciegamente en lo que está escrito en algún libro en particular. Ellos dijeron, mira,
puede que exista algo como el libre albedrío, pero está tremendamente limitado. Y ellos decían, es comparable a una vaca amarrado a un palo. Entonces tú tienes un campo de acción que, dado tus capacidades organímicas, que es lo que puedes hacer con tus dos brazos, piernas, digamos, y tu capacidad intelectual, se permite que tengas un área de interacción que de alguna manera está moldeado por tus propios intereses, pero está limitado, vale decir, no puedes llegar a ser, no por capacidad física, sino que incluso por la sumatoria de contextos que te han conformado a que, para que se entienda, lo que tenía que pasar con respecto a ti va a pasar aunque tú lo niegues, y lo que no tenía que pasarte a ti no va a suceder por mucho que insista, porque se espera que los sucesos que te corresponden como persona están delimitados por un área específica en donde eres tú, los demás, el lugar, el contexto y un montón de factores donde tú eres un engranaje más que se espera que haga cierta función en este misterio de la vida, pero que se mueve, pero un poquito para los lados nomás. Esa es tu única decisión, por así decirlo, dentro de lo que se espera de ti. Y bien, bravo. Perdón. Y déjame terminar con lo siguiente. Dentro de los grandes filósofos modernos hay un señor que se llama, que es adorado incluso en varias partes, se llama Vivekananda, con B corta. Y una vez, dentro de sus alumnos de la India, que es otro marco cultural y otra forma de plantearse las preguntas, le preguntó, oiga maestro, ¿existe el libre albedrío? Entonces él lo queda mirando y le dice, mira, noto un pequeño tufo occidental en tu pregunta y no te puedo responder porque tu pregunta está mal planteada. Libre albedrío significa reconocer que hay alguien que tiene la posibilidad de decidir. Entre lo que nosotros entendemos, tú eres un instrumento donde la vida se refleja, que tiene un software que cree que es alguien. O sea, como diría un budista, tú no existes. Entonces está mal planteada la pregunta. No existe libre albedrío porque en el fondo no hay nadie quien la pueda ejercer. Lo que puede existir es libertad, que es que tu sistema se dé cuenta de este funcionamiento y se relaje y entre en un estado de libertad con lo que le corresponde. O sea, al negar el yo, finalmente se borra inmediatamente la posibilidad del libre albedrío porque no hay nadie que le ejerza. Justamente, mira, es bien curioso cómo llegó al punto de pensar de que somos una cosa o uno adentro. Porque, por Exacto, ejemplo, un piloto así. Platón planteaba de que éramos tres. Po. Teníamos lo que se llamaba el timos, que era el corazón, Ajá, el eros, sí. que era el sexo, y que lo localizaba los genitales, y teníamos el logos, que era la razón. Y después estas ideas Nietzsche de repente las toma y otros filósofos alemanes, pero durante mucho tiempo llegamos como a la concepción arbitraria de que éramos una mente o una voluntad unitaria sobre la realidad. Efectivamente es súper distinto lo que pasa en Oriente y uno de los casos más interesantes, de hecho toda la psicología se basa en un concepto, bueno, uno es el del control, que tiene razón y ahí vamos a llegar a eso, pero otro es al tema de que todos los trastornos psicológicos tienen solamente una cosa en común, tienen disociación. Ajá, Es decir, perfecto. se expresa de que lo que pensamos que es un espejo, en realidad son fragmentos. Y a veces estos fragmentos están muy separados de sí y te dan una imagen muy distorsionada. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, nosotros en algunas situaciones psicológicas nos damos cuenta de que somos una multitud dentro de nosotros. Por ejemplo, en la posesión. Jung, su primer estudio de mediumnidad, decía de que en realidad quizás la persona cuando hablaba con los espíritus realmente era ella misma, pero Ah, otra parte de ella misma que no reconocía como tal y que cuando estaba en trance actuaba de manera independiente. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, gente que está en caso de posesión, uno se pregunta, a ver, ¿dónde está la voluntad acá? ¿La voluntad está en la persona que se manifiesta en el trance buen punto. o lo que sea que está en el trance? ¿O es la persona que me está hablando cuando está normal, consciente? Y ahí se te empieza a generar el tema de que a veces las acciones son completamente independientes de la gente, o por lo menos de la gente consciente. Ajá. Entonces ahí preguntamos, ¿de quién es el libre albedrío? ¿El libre albedrío es de lo que yo llamo estar presente aquí ahora, o de otras fuerzas que funcionan a través de mí y que pueden tener
una fuerza increíble. De hecho, hay alguien, me acabo de acordar de John Searle, no sé si lo pronuncio bien, que decía el siguiente caso, un filósofo. Y te planteo esto ahí porque yo creo que ahí tú sabes, pero cualquier cantidad de este asunto. Él decía, a ver, una persona en hipnosis Mm, tiene libre albedrío, porque por ejemplo, si yo hago una sugestión hipnótica y le digo a una persona, ¿sabes qué? Tú te vas a despertar y cada vez que yo diga chancho, tú vas a levantar la taza y vas a tomar el té. Yo ujú. realmente estoy hablando y digo chancho y de repente la persona toma la taza de té. Va a justificar la persona que lo hizo porque tenía sed. Claro. Nunca se va a dar cuenta que fue porque fue gatillada por una sugestión. Entonces hay pregunta, ¿el libre albedrío o realmente está determinado por una razón que él no conoce y se Eso justifica de es. otra forma? Ya, que eso es lo interesante. Porque ahí está respondido, porque la persona nunca logra entender y siempre percibe que lo que hace es por su decisión, pero no tiene posibilidad de acceder a los componentes de encadenamientos de ejercicio que podrían llegar a reducirse como ejercicios químicos eléctricos en el cerebro para que haga tal y cual cosa. Solamente aquí filosóficamente hablando, habría que preguntarse quién detrás, quizás es solo el cuerpo que necesita o tiene impulsos reflejos para hacer ciertas cosas y entre los cuales son funciones de la mente y que la mente sería un tipo de cuerpo sutil que también necesita expresarse, experimentar y seguir impulsos que en una persona no son los mismos que en otro. Compartimos algunos comunes como raza humana. Los pájaros tienen bien claro cuáles son sus roles y fluyen a través del instinto que es mucho más global y completamente uniforme en toda una especie en particular, pero nosotros tenemos esta otra complejidad, otro producto más de la naturaleza, en donde tendríamos una especie de engaño, en donde nos sentimos nosotros, y en ese engaño tenemos lo que llamamos poder de reflexionar, que no tienen los animales, pero en realidad es otra función más de la mente o un cuerpo sutil, que es parte del proceso para hacer más cosas nomás, pero estamos tan dominados como un pájaro que sabe cuándo tiene que emigrar a otros lugares cuando hay un cambio de estación. Te quiero hacer una pregunta porque es una experiencia que tú has vivido y que yo no, ¿Mm? o creo que no, no. Eh, ¿Tú elegiste estar enamorado de Cecilia? ¿Fue tu libre albedrío enamorarte de Cecilia o no? Buena Porque la pregunta. pregunta también cae en esto. ¿Se Cuando elige? yo, cuando yo creo que sí, tendría que agregarle otros elementos, que son las formas en que nuestras historias de vida, acuérdense que mi señora era compañera de banco de quinto básico mío. Y antes de eso, cuando no estábamos al lado, en cuarto básico, nos teníamos malas, no nos simpatizábamos. Y conforme fue pasando la cronología de nuestra existencia, se iban dando cosas que podría decir que la situación quería que así fuera. Yo siento que tuve la voluntad y la libertad de hacerlo, pero no puedo desconocer la cantidad de causalidades que rodean, que favorecen y que se generan infinitas casualidades para que eso se vaya manteniendo y se vaya haciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, tengo una duda, o sea, lo único conformidad que puedo tener es que estoy haciendo caso y finalmente estoy obedeciendo a una inteligencia superior. Ahí cada uno le llamará a Dios, la vida, la naturaleza, lo que sea, pero estaría todo bien, digamos. Y quizás en Claro, esa ruptura, el que no hace caso va a terminar haciendo caso a la mala, pero mientras tanto la pasa mal. Es como aquel que no hace caso está viviendo el acomodo y como las réplicas que vienen después de un terremoto se sienten y duelen y molestan, pero en realidad mientras el acomodo sea más ligero, más fácil, digamos, vas con la corriente. por eso, porque, por ejemplo, Schopenhauer, un tipo que nunca se enamoró, diría lo contrario. O Él sea, en ¿quién su se... libro, Ninguno claro, o hemos sea, tenido que Schopenhauer. no, ninguna, sí. El tipo escribió un libro que se llamaba El mundo como voluntad y representación, el tema de la voluntad, y él decía, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el enamoramiento, la gente no usa su voluntad, porque se manifiesta la gran voluntad a Claro. través de ello. La gran voluntad o la voluntad, como él le llamaba, era un impulso de la naturaleza que tiraba a la persona, la agarraba acá y la lanzaba contra la persona menos, no el caso de tú y Cecilia, pero normalmente el enamoramiento era con la persona menos indicada para ti. Era la Ya, persona que
compensaba tus errores de vida y tus diferencias físicas respecto a la media. Por ejemplo, uno muy gordito con alguien muy flaca, una muy alta con una baja. Claro, entonces decía, pero sería genial. Estaría claro, bueno, me tinca. ahí decía, el enamoramiento es una fuerza terrible como un tifón o como un león que hace de que las personas liberen fuerzas dentro de sí que ya no están bajo su control, es decir, no están bajo su voluntad. Y ahora lo curioso es que 200, 300 años después, la Helen Fisher, que es una investigadora del amor, dice, ¿sabes que cuando nos enamoramos no utilizamos nuestra voluntad? ¿Por qué? Porque se inactiva esta zona del cerebro, la corteza prefrontal, cuando miramos a Las los ojos a la decisiones. persona que amamos. Entonces ya no podemos controlar nuestra decisión. Igual que la persona que hablábamos del caso de la pedofilia, en el minuto en que la corteza órbito-frontal, la prefrontal se apaga, yo no puedo controlar, entonces quizá como no puedo controlar, no puedo decidir. Entonces, volviendo un poco, a nivel cerebral se piensa de que lo único que podemos hacer es inhibir estímulos. De hecho, la corteza frontal lo único que es capaz de hacer no es de elegir algo. Vienen montones de cosas del resto del cerebro, lo único que puede hacer la corteza frontal es decir cuáles no. Yo no quiero hacer ni esta, ni esta, ni esta. Y dejo curso entonces a esta. Es simplemente un gran freno